Sean bienvenidos todos los que nos miran a través de esta transmisión. Es una bendición, un privilegio llegar hasta donde usted se encuentra. Vamos a buscar Segunda de Reyes, capítulo número 6, versículo número 1 al 14. ¿Lo tienen, hermanos? Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga y hagamos ahí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y en tal lugar estará mi campamento. Hasta ahí dejamos la lectura, mis queridos hermanos, y pueden sentarse. En esta oportunidad, hermanos, hablemos con respecto a herramientas que edifican un mejor futuro. Herramientas que edifican un mejor futuro. Y es que esta historia es bien interesante, bien extraña a la misma vez, porque aquí se presenta un milagro inusual. Y es como el profeta Eliseo, invitado por unos estudiantes de profetas, unos discípulos de él prácticamente, lo invitan a ir a cortar madera porque el lugar donde se reunían les quedaba muy pequeño. Entonces era necesario construir un lugar más grande, y ellos planifican cómo hacer para construir ese lugar más grande, y en esa planificación que hacen se les ocurre invitar a Eliseo que fuera, a lo cual él accede y dice que sí, que va a ir con ellos. Ahora, bien hicieron estos discípulos en invitar a Eliseo, porque independientemente de toda la planificación que ellos tenían, siempre en cualquier situación, hermanos, hay imprevistos, y uno hay que estar preparados para los imprevistos. Y en este caso, los hijos de los profetas, como lo dice la Biblia en la versión Reina Valera, aunque yo tuve que haber leído la NBI porque así están con los hermanos de multimedia. Entonces, pero estos discípulos, los hijos de los profetas, se habían ya proyectado prácticamente, y sabían que ahí estaba Eliseo, y lo que van a hacer es invitarlo. Vamos. Y cuando lo invitan, Eliseo accede a ir a cortar madera para hacer pues un lugar más amplio para reunirse y seguir aprendiendo, para que Eliseo les siguiera enseñando. Entonces vemos cómo estos hombres jóvenes prácticamente se están organizando, y se están organizando para seguir aprendiendo, y para que ese aprendizaje para ellos sea de mucha bendición, y no solo para ellos, sino también para sus familias, y no solo para sus familias, sino también para todos los lugares donde el Señor los iba a llevar, y ellos iban a ser
prácticamente la voz del Señor. Entonces Dios iba a mandar a su pueblo, a sus hijos, iba a mandar a su pueblo prácticamente palabra de Dios a través de ellos. Entonces ellos están proyectando, están trabajando para un futuro mejor. Entonces, por eso, hermanos, cuando hablamos de herramientas que edifican un mejor futuro, aquí vamos a notar de que la herramienta que más sale a relucir es una hacha. Y es que el hacha es un trozo de hierro, un pedazo de hierro forjado prácticamente con un filo pesado y compuesto por un mango también, y el mango es un palo de madera. Ahora el objetivo es con eso, o tener el filo y poder perforar el árbol o las ramas, y de ahí sacar lo que van a ocupar los seres humanos, más que todo los hijos de los profetas o los discípulos. Entonces, esta historia, hermanos, es bien interesante porque, como les decía al principio, y es porque en realidad de aquí podemos sacar verdades sumamente, pero muy, muy esenciales para nuestra vida. Recuerde de que la palabra de Dios es para instruirnos. Todo lo escrito está escrito para instruirlo, independientemente sean historias de gente que no tiene nada que ver con nosotros, en cuestión de raza, en cuestión de lenguaje, en idioma y todo eso, en cultura. Pero el hecho que no tenga nada que ver con nosotros no significa que esas historias Dios no las puede ocupar para darnos a nosotros grandes mensajes. Número uno, lo que podemos ver, notar aquí es cómo estos jóvenes, a pesar de que ellos eran estudiantes, se proyectan para seguir aprendiendo. Entonces, uno debe siempre proyectarse, hermanos amados, para seguir aprendiendo en esta vida. No hay que quedarnos estancados con el conocimiento que ya tenemos. ¿De acuerdo? El problema cuando uno se estanca, hermano, es que deja de aprender, y al dejar de aprender, uno deja de crecer, deja de producir y deja de tener un futuro mejor. En este caso, estos jóvenes estaban proyectando para un lugar más amplio, y para construir ese lugar más amplio van a utilizar herramientas. Y me llama la atención porque parte de las herramientas ni siquiera eran de ellos, eran herramientas prestadas. Y eso es algo bien interesante, porque esa frase de que, ay, Señor mío, se me perdió el hacha y era prestada, eso tiene mucha tela que cortar, y nosotros ahora vamos a cortar aunque sea un poco de esa tela. Entonces, ¿qué representa el hacha? Y es que el hacha es el instrumento para construir un mejor futuro, porque a través de esa hacha iban a cortar los árboles que iban a ocupar como postes, como vigas, para poder construir un edificio más grande. Entonces el edificio les iba a servir a ellos, pero el hacha estaba siendo el medio por el cual ellos podían construir, podían derribar, podían cortar. Ahora, en nuestra vida, queridos hermanos, en la vida nosotros también tenemos instrumentos, e instrumentos que podemos utilizarlos para edificar un mejor futuro en nosotros. Pero estos instrumentos, así como esa hacha, así como este es profeta, esos instrumentos no necesariamente pueden ser de nosotros, pueden ser prestados, pueden ser de otra persona, pueden tener otro dueño. Y el hecho de que tengan otro dueño no significa que son robados porque nosotros los estamos utilizando. No, ahí el profeta dijo, o el discípulo dijo, Señor mío, era prestada. O sea, él pidió el consentimiento del dueño de ese instrumento para poder ocuparlo él, para forjar un futuro mejor. Entonces, en ese caso, queridos hermanos, nosotros también, podríamos decir cuál es nuestro instrumento que estamos utilizando o que estamos ocupando para poder forjar o poder edificar un mejor futuro para nuestras vidas. ¿Cuál es ese instrumento? Y es que todo depende al rubro o la labor que nosotros nos estemos dedicando. Así será el instrumento que hemos de estar ocupando, que hemos de estar utilizando. En este caso, ¿cuál puede ser ese instrumento para construir un futuro mejor? Puede ser tu fuerza física. Es el instrumento que tú ocupas tu fuerza para hacer tu labor. Si trabajas en construcción, si trabajas en manufactura, si trabajas en cualquier otra cosa donde se utilice tu fuerza, se utilice tus manos, tus pies, ese instrumento es importante que lo cuides, porque el hacha que representa aquí lo que estamos hablando, para cortar bien tenía que estar afilada.
Amén. Y afilarla significa devastarle la punta o devastarle la parte que va a cortar. Y entre más afilada está el hacha, es menos el esfuerzo que se ocupa para cortar. Ahora, cuando el hacha está desafilada, es un mayor esfuerzo que se tiene que ocupar. Y la Biblia lo dice ya en Eclesiastés también, que cuando el hacha está desafilada hay que hacer un doble esfuerzo. Entonces, en ese caso nosotros podemos notar que lo que podemos ocupar o estamos ocupando, lo que representa esa hacha en nuestra vida o el instrumento que nosotros estamos utilizando, ya lo puse, puede ser tu fuerza física. Otro instrumento puede ser tu misma familia, tu matrimonio, tus hijos. Son el instrumento para poder construir un futuro mejor. En el caso de tu familia, por ejemplo, en la vida de un ministro, su familia es fundamental. Uno como persona pública o como persona que se para delante de mucha gente y les enseña prácticamente no solamente la predicación, el hablar, el compartir información de la Biblia o el compartir la revelación que Dios tiene para su pueblo y compartirlo con ustedes. No solamente eso es hablar la palabra de Dios, sino nuestro mismo estilo de vida. Uno habla aún con la boca cerrada. Uno habla, uno como predicador, uno como servidor, uno habla con la boca cerrada. Simplemente damos un mensaje con nuestra familia, cómo cuidamos nuestra familia, cómo mantenemos a nuestros hijos, cómo educamos a nuestros hijos, cómo nos comportamos con nuestras esposas o con nuestros esposos, con nuestro cónyuge, cómo manejamos nuestro hogar, nuestra casa. Todo eso, hermanos, puede ser para nosotros un instrumento para construir un futuro mejor. En el caso de la iglesia también, o en su caso, ¿qué es lo que usted ocupa para construir un futuro mejor? ¿Cuál es esa herramienta que está ocupando, que está utilizando? ¿Cuál es esa herramienta? O sea, puede ser la misma obra de Dios, usted que le sirve al Señor. Claro, esto no va con todos, pero los que le servimos al Señor, ¿cómo lo hacemos? La oportunidad que Dios te ha dado para servirle, usted que es líder, usted que es supervisor, usted que es diácono, usted que es diaconisa, protocolo, usted que es coordinador, coordinadora o anciano o anciana de la iglesia, o usted que en otros casos que es presbítero, que es obispo o que es ujier, independientemente en el área donde usted le esté sirviendo al Señor. Ahora, es importante que nosotros cuidemos ese instrumento que estamos utilizando para poder construir un futuro mejor o un mejor futuro para nuestras vidas. Ahora, tenemos que cuidarnos, tenemos que ver que lo que hacemos, cómo lo realizamos, cómo estamos utilizando nuestro conocimiento o nuestro instrumento para la gloria del Señor, cómo lo estamos haciendo, si lo hacemos bien, si lo hacemos mal, si lo estamos cuidando o no lo estamos cuidando. Amén. Entonces, es importante. Tu instrumento para construir un mejor futuro puede ser tu mentalidad, tu conocimiento también. No necesariamente con tus fuerzas haciendo todo, sino que muchos ocupan bastante la cabeza. ¿De acuerdo? Lo ocupan demasiado, hermanos. Entonces, no se trata solamente de hacer un doble esfuerzo para hacer las cosas. Se necesita tener conocimiento, se necesita tener sabiduría, se necesita saber aplicar el conocimiento que uno tiene, porque a veces puede tener información en la mente, pero no puede aplicarlo bien. Entonces hay que aprender a aplicar el conocimiento que tenemos. Le puedo poner un ejemplo. Alguien dice, le puede decir a usted un doctor o un profesional de la salud: mira, cuídate, el desvelarse es malo, el meterse drogas al cuerpo es malo, el fumar o el beber alcohol, bebidas alcohólicas, eso desgasta, eso enferma. Sí, te lo puede decir a ti, pero al final de la jornada laboral puede estar ocupándolo, él también puede estar utilizándolo, puede estar aplicando eso a su vida. Entonces no necesariamente el conocimiento lo hace de manera de que lo va a llevar a hacer mejor las cosas, sino que si no lo sabe aplicar, esa información, si no la sabe aplicar a su vida, es un conocimiento que es infructuoso prácticamente.
O sea, esto es de aquellos que no se le puede decir nada porque todos lo saben. Aunque se estén muriendo, no se les puede decir nada porque tienen argumentos para cómo supuestamente defenderse, aunque se estén haciendo daño. O sea, esto que le estoy poniendo es un pequeño ejemplo. Ahora, pero no nos vayamos tan lejos, pongámoslo nosotros también. No, el instrumento que yo uso para edificar un mejor futuro es el privilegio que Dios me ha dado en la congregación. Ahora, ¿lo estás aplicando bien? ¿Estás sirviéndole bien al Señor? ¿Estás aplicando esa oportunidad que Dios te ha dado o la estás desperdiciando? Hay personas que pueden estar desperdiciando la oportunidad que el Señor les ha dado de servirle a Él. Usted debe de tener ese cuidado de no estar desperdiciando ese elemento que el Señor le ha permitido ocupar para que usted construya un mejor futuro. Ahora, la Biblia nos dice algo bien interesante en este relato. Y es que de repente el profeta pega el grito, el hijo de los profetas o el discípulo pega el grito cuando dice rápido: Señor, Señor mío, era prestada, en el versículo número 5 del capítulo 6 de Segunda de Reyes. Si gusta lo leemos. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: Señor mío, era prestada. Entonces, pero aquí surgen preguntas también. Primero, si era prestada, ¿por qué no la cuidó? Claro, o sea, la fue a prestar para ocuparla. No va a ir a prestar una herramienta para andarla cuidando todo el tiempo y no usarla solo porque es prestada. Si la prestó con el objetivo de usarla. Ahora, tanto el dueño como él, y en este caso él como responsable, ¿por qué el hacha se le fue del palo, del mango? Porque no estaba bien sujeta. ¿De acuerdo? Él tenía que estar vigilante. Ahora, ¿por qué se le fue tan bien? Como le dije a un principio, posiblemente no tenía mucho filo. Entonces, por no dedicar un tiempo a afilarla, estaba haciendo un doble esfuerzo. Tenía que pegarle más fuerte y más golpes al árbol para derribarlo. Mientras más fuerte le pegara al árbol, más la vibración entre el hacha y el mango del hacha iba a ser más grande. Y eso iba a hacer que esa vibración no fuera soltando. Entonces, él tenía que haber afilado el hacha al principio. Entonces, uno de las razones por qué esa hacha se desprendió es porque no tuvo el cuidado, y valga la redundancia, de cuidar el hacha, de afilarla. ¿De acuerdo? Y si hablábamos al principio nosotros, ¿cuál es ese instrumento que usted está usando o utilizando para forjar o para hacer un mejor futuro? ¿Cree usted que no es necesario tener bien afilada? Si ocupas la mente, ¿crees que no es necesario el estar preparándote y capacitándote? No te estanques en el conocimiento. ¿Cuál es la labor que estás haciendo? A ver, hagamos un ejercicio y pensemos en este momento, ¿qué es lo que usted hace? ¿Cómo se gana la vida? Ese es su instrumento, ese es su hacha. ¿Cómo se gana la vida? Si su hacha está desafilada, tiene que hacer un doble esfuerzo para alcanzar el objetivo, y es cortar lo que quiere cortar. Pero si el hacha está bien afilada, el esfuerzo es menos y el resultado es más, es mayor. Entonces, ¿qué es lo que usted está utilizando? ¿Cree usted que no es mejor afilarlo, mantenerlo optimizado, cuidarlo? Si es fuerza física, cuídate, come bien, aliméntate bien. Hay hermanos que no tengo dinero para alimentarme bien. Entonces, si no tienes dinero para alimentarte bien, menos te metas alimentos que no son buenos. Si tu conocimiento es el hacha, que es el instrumento que estás ocupando para hacer un mejor futuro, edificar un mejor futuro para ti y tu familia, entonces sigue aprendiendo. Por eso los mentores son fundamentales.
Los pastores, ni se diga también, el congregarse en la iglesia. Porque eres servidor del Señor, dime cómo te estás preparando cada día que te toca servir. Solo eres de aquellos que se ponen el uniforme y se vienen a improvisar a ver qué me dicen que tengo que hacer. O llegas a tu trabajo, aquí vengo para ver qué es lo que me mandan a hacer. Pues sí, pero ¿cómo te has preparado tú para hacer mejor las cosas? Si eres de aquellos que enseñan, tienes que prepararte más en el conocimiento, porque entre más sabes, mejor vas a hacer tu labor y con menos esfuerzo. ¿De acuerdo? Otra cosa bien importante es que el hacha tiene que estar bien agarrada al mango, al palo. ¿Y qué es el mango? Le dije, es un palo, un trozo de madera. Y quien utiliza una herramienta como el hacha tiene que estar cuidando que no se le zafe. ¿De acuerdo? Cuidando que no se le zafe. Pero aquí hay algo bien interesante, bien importante. Y es que, ¿en qué estás agarrando ese instrumento o esa herramienta que el Señor te ha dado para construir un futuro mejor? Le voy a decir algo para los que ya estamos casados. Cuando uno está bien en su hogar, hermanos, lo demás, cuando las cosas le salen mal afuera, su hogar es como un refugio para uno. Nuestra casa, nuestra familia es como un refugio para uno. Los que solamente están casados o solo los que tienen a su familia, no están casados, están solteros, pero viven con sus padres todavía. Pero si todo está bien en casa, sabes que al llegar del trajín, el trabajo fuerte de afuera, las situaciones adversas que se puedan presentar afuera, cuando llegas a tu casa todo eso se disipa. Muchos llegan a llorar, ay mamá, te voy a contar lo que me ha pasado y vieras esto y esto, o papá, mira, o papi, como le diga a usted al papá, pero siempre usted va a encontrar un refugio ahí, palabras de aliento. ¿De acuerdo? Mire, hermano, los padres a veces quieren solucionar o muchas veces solucionan los problemas demasiado fáciles. Y muchas veces ocupan querer solucionar problemas, pero de una manera diferente. Por ejemplo, cuando se pelean en los matrimonios, ¿verdad? Y se va la muchacha para la casa y le dice, no, venite, ahí deja ese hombre, venite, aunque sea con frijoles, vamos a seguir aquí adelante. O sea, está bien, venite, pero no le esté diciendo, venga y deja a ese hombre, porque el matrimonio es para toda la vida. Y lo que unió el Señor, dice la Escritura, no lo separa el hombre. Lo que debe hacer es dar un buen consejo. Mira, tenés que ser sabia, tenés que ser sabio, tenés que tratar bien, tenés que portarte bien, tenés que mejorar tu conducta, tenés que ir cambiando esas actitudes que tenés, y dígale la verdad como padre, dígale la verdad, es que son muy enojados, son muy enojadas, son muy celosos, son muy celosas, eso no te va a llevar a nada bueno, cambia. ¿De acuerdo? Pero no se ponga de lado y encubriendo los errores que tiene. Recuerde que este personaje o esta persona o su hijo, su familiar, necesita tener su herramienta que está utilizando para construir un mejor futuro bien agarrada al mango, bien agarrada al palo. Entonces, en ese caso, queridos hermanos y hermanas, nosotros como hijos de Dios, como iglesia, como servidores del Señor, debemos de estar bien afianzados a lo que de verdad nos va a ayudar a mantener todo unido. Y esto es estar bien, pero bien con nuestras familias y con nuestra relación, nuestra comunión con Dios. Porque si usted está mal con el Señor, la misma Biblia lo dice, alejado de mí, nada podéis hacer. Voy a hacer un paréntesis, hermanos. Y es que cuando comenzamos aquí a derribar todo, la primera herramienta que nosotros ocupamos fue una almadana, parecido al hacha, pero sin filo, ¿verdad? Siempre de hierro, pero igual la traíamos sin mango. ¿De qué nos servía si no venía la otra parte? Entonces, ¿de qué sirve tu conocimiento? ¿De qué sirve tu fuerza si no estás conectado con el Señor?
si no tienes un buen plan para seguir adelante. Si Jesús no está en tu vida, no vas a poder hacer nada bueno. Si tu relación con Dios está rota o está desequilibrada, no harás nada bueno. Alejados de mí, nada podéis hacer. Así dice la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que nosotros estamos usando, hermanos, para poder edificar un mejor futuro, o las herramientas que estamos usando, son prestadas. Su cuerpo no es suyo. ¿Qué es su cuerpo según la Biblia? Que es verdad absoluta. Y muchos no quieren, se retuercen, se muerden diciendo que no, la Biblia no es la verdad absoluta. Pues ahí se van a quedar. Qué torpes no entender que la Biblia es la palabra de Dios, porque lo miran desde otro punto de vista, desde el punto de vista alejados del Señor, sin que la luz de Cristo les haya alumbrado. Para saber esta verdad es necesario tener el conocimiento de Dios o la misericordia de Dios sobre uno. Nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Usted no puede decir: es mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que quiera. No, abusivo. Abusivo, eso no es así. Ese es ser un ladrón, querer hacer con lo que no es de uno, querer hacer lo que uno quiere. No es así. Uno hay que ser un buen administrador. ¿De acuerdo? Entonces, es importante saber esto. Hermano, este joven profeta había prestado este instrumento, y me llama la atención algo, porque Jesús va a hacer lo mismo más adelante. Jesús va a hacer lo mismo más adelante. ¿Se recuerdan de la entrada triunfal? La entrada a Jerusalén, que se le conoce más como la entrada triunfal. Bueno, es más, vayámonos a Mateo 21. Mateo, bueno, yo hoy sí lo voy a leer en la NBI usted. Mateo capítulo número 21, versículo número 1, versículo número 1 al 3. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente. Ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Tomando prestado a un par de burros, a una burra y a un burrito. Los estaba tomando prestado para entrar a Jerusalén, para el cumplimiento de la profecía. ¿De acuerdo? Es bien interesante. Ahora, ¿qué iba a suceder de ahí más adelante? Iban a crucificar a Jesús. ¿En qué? En un madero, en una cruz. ¿De qué? De madera, de palo. Y ahí está una verdad bien interesante. El palo representa a Jesús. Vamos a leer Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versículo número 13. Dice la Escritura: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. ¿Sabe cómo rescató de la angustia y de la aflicción el profeta Eliseo a ese joven profeta? Cuando dijo: ay, Señor mío, es prestada. ¿Sabe cómo hizo flotar el hierro Eliseo?
tiró un palo en la misma dirección donde estaba el hacha perdida. ¿Y qué va a hacer el padre? Mandar a su hijo a morir en un palo, en un madero, en una cruz, para rescatar lo perdido también. Interesante, ¿verdad? Entonces el hacha no puede estar destrabada del palo. Usted y yo no podemos estar alejados del Señor. Tenemos que, esa relación con nuestro Dios tiene que estar constante, hermano. ¿De acuerdo? Porque solo el Señor nos ayudará a poder edificar un mejor futuro. ¿De acuerdo? ¿Qué iban a construir los profetas? Un refugio. ¿Quién es nuestro refugio? Es el Señor. Solamente a través de Jesús podemos tener un mejor futuro, un mejor refugio. ¿De acuerdo, iglesia? Así que, mis queridos hermanos, nuestra relación con el Señor, el cuidar a nuestra familia, el que se cuide usted, el que cuide su trabajo, su labor que hace, cuide las herramientas que tenga, el cuidar a las personas que lo instruyen, que lo preparan para ser una mejor persona. Esas son las herramientas que edifican un mejor futuro, y principalmente nuestra relación con Dios. Mejoremos eso todos los días. Venir a la iglesia es una herramienta para construir un mejor futuro. Servirle al Señor es una buena herramienta para construir un mejor futuro. Que no se desgaste, cuídela, no se descuide de eso. ¿De acuerdo? Vamos a orar entonces. Padre nuestro que estás en el cielo, aquí estamos delante de ti, amado Dios, dándote gracias porque tú siempre nos hablas. Estás atento, Señor, a nuestra necesidad, a lo que necesitamos. Señor, te pedimos que nos ayudes a mejorar nuestra relación contigo, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a quitar toda flojera de nosotros, que haga que nuestro instrumento para construir un mejor futuro se pierda. Ayúdanos a cuidar a nuestra familia, Señor. Ayúdanos a cuidar nuestros trabajos, nuestras fuentes de ingreso. Ayúdanos, Señor, a cuidar nuestra relación contigo. Ayúdanos a cuidar el privilegio que nos has encomendado, que nos has delegado. Gracias, Señor amado, porque esa oportunidad no se la das a cualquiera, sino a quien tú quieres dársela. Y tú nos has tomado en cuenta a nosotros, Señor. Ayúdanos. Y cuando sintamos que todo se nos viene abajo, que esa angustia que le llegó al profeta de gritar, ay, Señor mío, era prestada, esa angustia que puede haber llegado a nosotros por nuestro descuido, o que le puede haber llegado a la persona que nos ve por su descuido, por situaciones diversas en la vida, y ahora se encuentra angustiado, afligido, preocupado, que no haya que hacer, que se ve que su futuro se le viene abajo, que aquello con lo que estaba construyendo un mejor futuro, esa herramienta se le viene abajo, se le pierde, se le hunde en lo profundo, y que no hay esperanza y pierde las esperanzas, que pueda clamarte a ti, Señor, y tú puedas hacer ese milagro. Tú ya mandaste a tu Hijo a morir en esa cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor amado, ahora permite que esta gente que está pasando esta necesidad, que está pasando esta dificultad, se acerque a ti, Señor, que pueda forjar, que pueda formar esa relación contigo, o que pueda mejorar esa relación contigo, de tal manera que hagas ese milagro, Señor, que quites esa angustia del corazón, que quites esa aflicción del alma, Señor amado, para que pueda construir un mejor futuro. En el nombre de Jesús, guarda nuestra familia, guarda nuestros hijos, guárdanos a nosotros, Señor. Póngase de pie, hermano, póngase de pie, hermana, y levante sus manos y dígale: guarda mi familia, guarda mis hijos, y líbrame, Señor, de no separarme de ti, de no caminar lejos de ti, de no dañar mi relación contigo, porque escrito está en tu palabra que alejado de ti nada puedo hacer. Ayúdame, Señor amado, a poder agarrarme, tomarme de tus manos,
Ayúdame, Señor, y sosténme tú de tus manos también. Sosténme de la mano. Abrázame, Señor, y no me sueltes. No quiero perderme, no quiero hundirme. Así como agarraste a Pedro también cuando él se estaba hundiendo y dudó. Ahí estuviste, Señor, atento al clamor cuando dijo: Señor, me hundo. Así estuvo tu profeta Eliseo también cuando ese joven gritó: era prestada. En ese llanto, en ese clamor, ahí estás tú siempre, Señor. Ayúdanos a invocar tu nombre, y en nuestra angustia, en nuestra necesidad, Señor amado, poder dirigir nuestra mirada hacia ti. Guárdanos, protégenos, ayúdanos y extiende tu mano para salvarnos, para ayudarnos. Salva a los que no te conocen. Salva a aquellos que andan perdidos, Señor, en drogas, en vicio, en pecado. Sálvalos, Señor bendito, en el nombre de Cristo. Revélate a los que no te conocen, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Glorifícate, amado Dios, glorifícate. Glorifícate, Señor, y ayúdanos cada día. Ayúdanos a cada momento, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, y a todos los que están viendo esta transmisión y a los que la van a ver también, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición, querido hermano y hermana. Ha sido un privilegio haber compartido el mensaje de la palabra del Señor. Esperamos y deseamos que Dios haya hablado a su vida también, que usted haya estado atento, y si no, pues pueda ver este mensaje también para que usted pueda digerir y discernir lo que Dios ha dicho a su vida. Así que cuídense mucho, un fuerte abrazo y será hasta la próxima. Que el Señor les bendiga grandemente.